Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben, aquí, como cada tarde, dispuestos a seguir la senda del dinero, de la inversión y de la economía. Y como no, nos tenemos que fijar en la dictadura de los índices. Hoy, nuestro IBEX, ¿cómo ha cerrado? Ha cerrado en rojo, pero después de una semana bastante positiva. Así es que vamos a ver el cierre inmediatamente. Cerramos en rojo, hemos perdido, el índice de la bolsa española ha perdido menos 0,25%, cerramos un poquito por encima de 9.500, 9.510,30. Las tres compañías que más suben en el día de hoy: Técnicas Reunidas, que gana y gana contratos por ahí, 2,51% arriba en 26,98. Indra, compañía tecnológica española, 1,70 arriba, 10,12. Y Viscofan, que se repone de anteriores pérdidas, 1,38% arriba en 54,90. Vamos con las compañías que más bajan en el día de hoy. Acciona, la constructora de la familia Entre Canales, menos 1,51%, cierra en 103,90. Ayer se superaba el 105 por parte de Acciona. Telefónica, que pierde hoy un 1,39%, cierra en 7,51. Y Cellnex, compañía también tecnológica, menos 1,08%, cierra en 26,54. Los fundamentales de la economía española: leve corrección del PIB, aportación 0,6%. Los precios en los últimos 12 meses han crecido un 1,3%. El desempleo, el paro popularmente conocido, afecta al 13,45% de la población activa, y el Euribor cierra 12 meses en un promedio de menos 0,112. Y como los viernes es una edición premium, la de Pulso Económico, hoy les vamos a contar cómo funciona la demanda petrolera en 2019, sobre la base de que cuando yo les hable de un barril estamos hablando de 159 litros, que eso es lo que contiene un barril. Ustedes oyen hablar de un barril de petróleo, pero no les dicen cuánto tiene dentro. 159 litros. Consumo en el mundo, la demanda petrolera: 100 millones de barriles al día. 100 millones de barriles al día. La demanda en Europa, vamos a ver, pinchamos aquí. En Europa, 21 millones de barriles día. La demanda en España. En España nos bebemos en depósitos de gasolina 1,2 millones de barriles día. Por cierto, tengan en cuenta que España está entre los 20 países que más petróleo, más derivados, hidrocarburos consume del mundo. Uno de los de mayor consumo porcentualmente del mundo. Y ahora vamos, eso sí, con el sumario de las noticias que han sido la portada económica del día. El Brexit. Theresa May propone una prórroga de hasta el 30 de junio para decidir qué pasará o qué no. La Cámara de los Lores entra en acción y ha frenado una ley contra el Brexit caótico. Y en España, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que las empresas que estén muy vinculadas al Reino Unido tienen que estar preparadas para un Brexit duro, lo cual viene a decir que no las tiene todas, de que no acabe siendo un Brexit duro y bien duro. El gobierno español, por cierto, y a propósito del Brexit, tendrá 2 meses de plazo para resolver el futuro de Iberia, caso que se produzca un Brexit duro, ya que, como saben, su matriz IAG opera desde territorio británico. Hoy se ha producido la Junta General de CaixaBank. Su presidente, Jordi Gual, ha anunciado que va a haber un pago de dividendos de hasta el 60% de los beneficios con cargo a resultados de 2019. Los protagonistas en esta cita anual con los accionistas de CaixaBank han sido el ERE planteado sobre su plantilla, que se está empezando a ejecutar, y el nuevo plan estratégico, que es pues un gran protagonista en todas las entidades financieras, como van viendo ustedes. Escuchamos ahora en directo a Jordi Gual. Estas líneas son: primero, mejorar la experiencia de nuestros clientes en todos los canales. Segundo, acelerar la transformación digital de la entidad, la tecnología puertas adentro. Tercero, promover la agilidad de respuesta y de ejecución de proyectos y la colaboración entre equipos. Cuarto, lograr una rentabilidad atractiva para nuestros accionistas, incluso si el entorno sigue siendo de tipos de interés muy bajos. Y por último, la quinta línea estratégica consiste en hacer todo lo anterior, siendo además referentes en banca socialmente responsable. Bueno, y hasta aquí la actualidad de hoy viernes, pero ahora vamos a darle un repaso semanal a Pulso Económico. Hoy día 1 de abril
Abrir aguas mil, parece que un poco sí, ya veremos si definitivamente que el campo lo necesita. Vamos con el cierre, la dictadura de los índices. El cierre de nuestro IBEX 35, positivo. Hoy cerramos con un crecimiento de 1,10% y en 9.341,7. No está nada mal. Vamos con las tres que más suben en el día de hoy, que han sido ArcelorMittal, un poco sube y baja, esta es una acción sube y baja, ha crecido un 5,49 hasta 19,072, CaixaBank, que hoy nos ha sorprendido con un crecimiento de 4,63% hasta 2,913, y el otro valor bancario, BBVA, el tercero por rango de subidas, 4,18% hasta 5,306. Vamos con las tres que más bajan y que en el día de hoy son Enagas, la compañía de la red gasista, la que provee de gas todo el territorio nacional, que ha bajado un 1,31 hasta 25,600, Red Eléctrica de España, que hace lo propio pero con la electricidad, que baja un 1,13% hasta 18,785, y IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que por mor del Brexit, ya saben ustedes, baja un 0,81% hasta 5,884. Los fundamentales de la economía española: Producto Interior Bruto todavía cerrado en diciembre, 0,7 de aportación al conjunto del PIB. La inflación, el IPC, ya ha incorporado el dato de marzo interanual, 1,3%. El paro o desempleo cerrado en febrero, 14,55 de la población activa española. Y el Euribor, para aquellos que viven pendientes de cómo van las hipotecas, está en los últimos 12 meses en un promedio de menos 0,108, un promedio más que aceptable y estable. Vamos a partir de ahora con el sumario de los temas que vamos a abordar en la tertulia. La industria auxiliar del automóvil desafía la crisis del sector. Gestam, CIE Automotive y el grupo Antolín abrirán 13 nuevas plantas. Las proveedoras de piezas invertirán 1.500 millones de euros en ese empeño. Resulta que esas tres empresas tienen 360 fábricas distribuidas por todo el mundo. Al mismo tiempo, resulta que las ventas de automóviles bajan. Resulta que esa baja ha sido en el mes de marzo de un 4,3%, y esto pues preocupa y mucho a los que están pendientes de la coyuntura de la economía española. Les hablo de otro asunto. ENCE, la compañía papelera, capta 110 millones para la compra de la termosolar de Iberdrola en Puerto Llano. Se llama, por cierto, Termollano. La compañía que persigue Juan Luis Arregui tiene decidido dar un paso adelante con las renovables. Esto es ENCE. Vamos con la bolsa. Resulta que 10 valores han subido más del 17% en este trimestre que ahora acabamos de cerrar, el que culminaba el 31 de marzo. Acciona y Siemens Gamesa logran subidas por encima del 30%, subidas espectaculares. Europa cerró el 31 de marzo el mejor trimestre de los últimos 4 años. Y Wall Street vive su mejor trimestre desde 2009. Compañía de origen gallego, la de Zara Inditex, que recibe de sus filiales, esto lo hemos sabido hoy, y ese es su presidente, Pablo Isla, ese que ven en pantalla. Bueno, sabemos que recibe de sus filiales 8.170 millones vía dividendos, se dice pronto. China es el protagonista directo, indirecto, circunstancial de nuestro mercado de valores. ¿Por qué? Porque ha traído calma al mercado. Resulta que las medidas aplicadas por el gobierno chino, luego las valoraremos, han dado resultados, o al menos así parece. El índice de compras manufactureras ha empezado a subir después de 4 meses de caídas. Si el gobierno chino hace que este plan funcione, pues todo en el mundo va a ser pan y cebolla, aunque lo digan los chinos. Resulta que mientras eso sucede en China, en Alemania, ¿qué ocurre? Pues lo inverso o lo contrario, como prefieran. Alemania empieza a destruir empleo en sus fábricas, hay un descenso de pedidos bastante importante y, según parece, España en estos momentos es la única economía de la eurozona que ha esquivado con eficacia la recesión mundial. Ya iremos viendo. Hoy, martes 2 de abril, también lo vamos a hacer siguiendo la tiranía de los índices de los mercados. El nuestro, el del IBEX 35. Vamos a ver, hoy cerramos en positivo, el cierre ha sido levemente positivo, 0,23% arriba, 9.363,5. Las tres compañías que suben más en el mercado en el día de hoy son
Técnicas Reunidas, luego verán por qué, que sube 2,65% hasta 26,260. La constructora de la familia Entre Canales Acciona, que sube 2,22% hasta 101,500. También luego hablaremos de este superar la barrera psicológica de los 100. Celnex cierra hoy en 1,89 arriba, en 27 justos. Las tres que más bajan, ya saben que aquí cuando algo sube también hay algo que baja. CaixaBank. Hoy día de dolores en CaixaBank con una caída de menos 1,85%, cierre en 2,859. Bankia, casi siempre el sector bancario va de por junto. También caídas 1,55 en Bankia hasta 2,344 y el Sabadell que hoy pierde un 0,82% y cierra en 0,917. Fundamentales de la economía española. No hay novedades en la aportación al PIB. Seguimos con los datos de diciembre, 0,7%. Los que vengan tal vez sean peores, eso sí que hay que estar prevenidos. El IPC, ya dimos hace días el cierre de marzo, 1,3% interanual de aumento de la inflación. Hoy sí hay novedades aquí. En el desempleo, el paro. Tradicionalmente hablamos así, el paro. Bueno, pues el paro, gracias a lo que luego les vamos a contar de los datos del paro de este mes de marzo, resulta que cerramos con un 13,45% de la población activa en paro. 13,45%, hemos mejorado un poquito. El Euribor, para los que vivís pendientes de hipotecas, en los últimos 12 meses el Euribor se mantiene en un negativo 0,108. Bueno, hasta aquí lo que yo les quería contar. Vamos con el sumario de lo que va a ser la tertulia a continuación. Bien, pues a pesar de todo, el empleo crece. Los desempleados han bajado en marzo de 33.956 individuos menos. La caída del paro es la menor, eso sí, desde marzo de 2014. Ahora bien, no ha entrado la Semana Santa en el mes de marzo, con lo cual hay que valorar y muy especialmente este dato, es muy relevante. Los desempleados, sin embargo, siguen siendo 3.255.084 y hemos recuperado los 19 millones de activos en la seguridad social. Las prestaciones por desempleo, sépanlo, nos costaron en febrero 1.600 millones de euros y han crecido aproximadamente un 3,5%. Peor van los índices adelantados porque tanto los préstamos a las pymes como la demanda eléctrica como la bajada en las matriculaciones parecen ratificar la desaceleración de la economía española. Vamos a estudiar también en la tertulia el impacto de las elecciones en la bolsa. Y sepan que balance positivo y favorable del sector turístico. Suelen llamarle la industria turística, pero eso es una bobada. Créanme, pero en cualquier caso, España recibió 4,4 millones de turistas en febrero, con un crecimiento casi del 4%, aunque gastan un poquito menos. Gastan 4.667 millones de euros esos turistas recibidos en febrero, con un aumento del gasto del 2,9%. Y hablando de empresas, Inditex, el grupo gallego, parece que obtiene en España un 37% de sus beneficios totales, ya que tiene una fuerte dependencia al mercado español. En términos de bancos, el Santander va a presentar mañana su nuevo plan estratégico con un objetivo que es crecer un 10%. Parece que los inversores señalan al banco de Ana Botín que debe reforzar su capital. Por cierto que hoy el Banco de España ha reclamado directamente que se produzcan fusiones y ha insinuado que estaría bien que alguna de ellas fuera protagonizada por alguna entidad exterior. Hablamos ahora de Técnicas Reunidas, que ha conseguido, de ahí su alza, que antes hemos comentado, un contrato de la petrolera ExxonMobil en Singapur por nada más y nada menos que 1.340 millones. Hablaremos también de la aseguradora Allianz, que compra el edificio Castellana 200 por 250 millones de euros. Y como no, hablaremos de Acciona, porque este valor estrella de la bolsa española ha alcanzado hoy 101 euros en sus cotizaciones diarias, marcando esa condición de valor estrella que les señalaba. Y, cómo no, nos tenemos que someter a la dictadura de los índices de la bolsa. El nuestro, el selectivo de la bolsa española IBEX 35, cierra en valores positivos. Hoy la bolsa cierra con un incremento del 1,33% en 9.487,8. Las tres compañías en bolsa que más suben son Banco Sabadell, que crece un 4,65, cierra en 0,95, la holding de Iberia, IAG, que crece un 4,46% hasta 6,18,
y Siemens Gamesa, que incrementa hoy su cotización en un 3,45% hasta 14,84. Vamos con las tres que más bajan. Las tres que más bajan hoy, esto está un poco disputado. Viscofan, claramente la que más baja, 2,24 abajo por ciento en 54,65 al cierre. Laboratorios Grifols pierde un 1,33%, cierra en 25 redondos. Y Endesa, que perder no pierde, lo que pasa es que es la tercera con un peor desarrollo en el día de hoy. Cierra en 0,0, ni crece ni decrece, 22,54. Fundamentales de la economía española, como saben, el PIB, porque no ha salido el que estamos esperando y que probablemente sea peor que este. La aportación al PIB fue en diciembre, en el cierre del trimestre de diciembre fue un 0,7%. El IPC, como ya les hemos contado otros días, arrastra una inflación interanual del 1,3%. El desempleo, el otro día aparecieron datos del desempleo, los correspondientes a marzo, que dejan esa balanza en el 13,45% de la población activa, y el Euribor, para los que estén pendientes de las hipotecas, lleva 12 meses con un promedio de menos 0,108%. Bueno, hasta aquí los fundamentales de la economía española. Vamos a referirles ahora a los temas, el sumario de temas que compondrá luego nuestra tertulia. Los buenos datos de la economía china ofrecen una especie de ungüento amarillo a las bolsas europeas, que se viene a reforzar por los signos de tregua en la guerra comercial que parecen librar Pekín y Washington. Por otra parte, y cambiando de escenario a propósito del Brexit, Theresa May ha pedido a la Unión Europea una nueva prórroga para resolver el asunto del Brexit hasta el 22 de mayo. Y en tercer lugar, la economía más importante de Europa, la alemana, el bono alemán llamado Bund, vuelve a ofrecer tasas de interés positivas, como por otra parte pues parece indicar lo razonable. En la banca española, noticias tenemos hoy del Banco Santander. ¿Y por qué? Pues porque esa señora que ven ahí, su presidenta Ana Botín, y su consejero delegado han enseñado en Londres sus planes. ¿Y qué dicen sus planes? Que van a invertir 20.000 millones para digitalizar el banco y el grupo de bancos que compone Santander, y que van a reducir sus gastos en Europa un 10%. Por cierto, Ana Botín prevé remunerar a los accionistas con beneficios a repartir entre el 40 y el 50% de esos beneficios irán a los accionistas como dividendos. La otra gran marca de la banca, BBVA, mejoran las recomendaciones de los expertos sobre el BBVA después de haber perdido un 7% en su cotización durante la última quincena del mes de marzo. El presidente, hasta hace bien poco, de BBVA, ahora expresidente, Francisco González, acudía hoy a declarar como testigo en la Audiencia Nacional a propósito de lo que se está dirimiendo ahí sobre Bankia. Ha dicho Francisco González que para él fue un error crear Bankia y que la salida a bolsa de Bankia fue una mala decisión que hizo mucho daño a nuestro país. Así, tal cual, luego lo analizaremos. Por cierto, la subida de los precios petroleros, que están en máximos, nos lleva a que tres compañías españolas, Tubacex, Técnicas Reunidas y Applus, se beneficien del aumento del precio del crudo con la reapertura de nuevos pozos y la necesidad de ponerlos a punto. En otro orden de cosas, las compañías que producen acero, las acereras del IBEX, que son ArcelorMittal y Acerinox, se disparan un 10% arriba en sus cotizaciones en 3 jornadas de bolsa. Luego veremos por qué. Y por último, el holding IAG, lejos de sucumbir ante las incertidumbres y las presiones bajistas, pues miren, las acciones del holding que compone Iberia, Vueling y British inician una remontada en bolsa, como han visto antes, hasta el punto de encarar ya su mayor subida en cerca de 2 años. Y nos tenemos que someter a la disciplina o a la tortura de los índices bursátiles. El nuestro, el IBEX 35, hoy cierra en positivo de 0,49% y cerramos por encima de 9.500, 9.543 con fortaleza y 10. Vamos con las tres que más suben hoy en el mercado y que son Bankia. Bankia a veces sube, a veces baja, ya lo saben. Ha crecido hoy un 2,09%, cierran 2,44%. La constructora Acciona, que lleva un rally, un subidón espectacular, hoy un 2,04%, 105,70. Y el Sabadell que hoy también cerraba una ejecutoria brillante, 1,92% de aumento hasta 0,97%. Y a continuación las tres que más bajan en el mercado.
Técnicas Reunidas, después de unos días de subida, hoy bajaba un 1,74% hasta 26,30. Mediaset, la compañía de Telecinco, que baja un 1,52% hasta 6,69. Y Repsol, contradictoriamente, porque los mercados petroleros están fuertes, pues bueno, cae un 1,30% hasta 15,28. Los fundamentales de la economía española: no hay novedad en la aportación al Producto Interior Bruto, sigue siendo un 0,7 al crecimiento de la economía española. El próximo dato me temo que va a ser peor. El de la inflación, ya incorporado el mes de marzo, está en un 1,3% interanual. El desempleo, con datos recientes que incorporan marzo a esta ejecutoria, del 13,45% de la población activa. Y las hipotecas, el Euribor, que cierran 12 meses muy contenidas en el menos 0,108% de promedio. Vamos con los temas que van a componer la tertulia de hoy en nuestro sumario. El Banco Central Europeo estudia un retraso adicional a la subida de tipos y también medidas para la banca. Ese es un elemento de alivio para el sector bancario, sobre todo para el español. En Inglaterra, el Brexit ha perjudicado a la economía británica en un 3%, según calculan en Standard & Poor's. Esta misma compañía calcula la depreciación de la economía británica en el equivalente a 66.000 millones de libras. Esto en euros son 73.300 millones, que no es poca cosa. Y veremos lo que sigue cayendo del lado de la pérdida. En España, la constructora ACS ha conseguido un contrato de 3.400 millones para construir un metro ligero en Brisbane, Australia. Comentábamos que aspiraban dos constructoras españolas, al final se la ha llevado ACS, se ha llevado ese contrato. Florentino Pérez, que por cierto, como presidente del Real Madrid, acaba de cerrar la operación, una operación complicada de bonos del Real Madrid, sobre todo en Estados Unidos, el club, para la renovación de su estadio y para hacerlo el mejor estadio del mundo, como suele decir Florentino Pérez, necesita 575.000 millones en esa operación de bonos que, salen a 2,5%, que es el tipo que se suele pagar por los bonos del Tesoro americanos, y ya está comprometida esa emisión, con lo cual se puede hablar de éxito de la misma. En la mesa de tertulia nos vamos a preguntar si es cierto que la mitad del IBEX está sobrevalorada. Hoy han visto ustedes que superamos ampliamente el 9.500, esa especie de barrera psicológica. Y también hablaremos de la constructora de Villarmir, OHL, que supera las correcciones y los bajistas realizan beneficios. Por cierto que al mismo tiempo, colega del sector, SACIR se ha adjudicado una planta geotérmica en Bolivia. No es muy relevante en cuanto al importe, pero será la planta geotérmica más alta del mundo. Está casi a 5.000 metros de altura. Altura es la que le falta al socio, el que manda, el magnate ruso Friedman, a través del Eterone en día. La compañía del ruso ha dicho que no va a mejorar la OPA que planea sobre día. Y en el terreno de la crónica negra, fraude en el IVA del comercio de hidrocarburos. Hay 21 detenidos en diferentes provincias, hay facturas falsas, hay sociedades pantallas, sociedades vacías y un supuesto fraude que afecta a la venta de 2 millones de litros de gasolinas, de diferentes gasolinas. Les hablé antes de la aparente contradicción entre la cotización de Repsol y el mercado petrolero, también hablaremos de ello, y de las nuevas normas del alquiler, ese conejo que se sacó de la chistera el gobierno Pedro Sánchez, alargar hasta 5 años los contratos. Lógicamente, ¿eso qué ha supuesto en la práctica? Pues que los contratos de alquiler nuevos se incrementan en un 10%, los nuevos alquileres. Y hablaremos, si nos llega el tiempo, de las acciones de Tesla, la compañía de coches eléctricos, que se hunden en bolsa después de haber conseguido vender un 30% menos de lo previsto.